Lenguaje, proceso cognitivo. El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa, que permite la comunicación. El lenguaje es primordial en nuestra rutina, ya que tiene unas funciones muy importantes en los seres humanos. A continuación se expondrán algunas de ellas. 1. Es un instrumento del pensamiento, y nos llevará a tomar o no acción en función de nuestros pensamientos. Por este motivo ayuda en la regulación de la conducta dirigida. 2. Es un medio que sirve para acceder a la información y a la cultura. 3. Sirve para transmitir pensamientos, ideas, emociones, proyectos, etc. Hay que tener en cuenta que existe el lenguaje receptivo, habilidad para entender, y el lenguaje expresivo, habilidad para expresar, para poder mantener una comunicación, y ambas áreas junto con sus componentes, se deben evaluar en los pacientes. De modo simplificado, los procesos que intervienen en las funciones principales del lenguaje son: 1. La comprensión oral. 2. La expresión oral. 3. La lectura. 4. La escritura. Las alteraciones que pueden darse en el proceso comunicativo debidas a diferentes causas, son de distintos tipos. 1. Afectación de la voz, disfonía. 2. Afectación del habla, disartría. 3. Afectación del lenguaje, afasias. Estas se producen como consecuencia de patología cerebral y cuando ya se había adquirido el lenguaje. Entre las sintomatologías que se presentan con más frecuencia en los cuadros afásicos están mutismo, anomía, parafasias, perseveraciones, etc. Por otro lado, cabe indicar que existe una clasificación de las afasias en función de las bases neuroanatómicas afectadas. Dentro de las alteraciones del área del lenguaje, también encontramos las siguientes: alexia, dificultad o incapacidad adquirida para la lectura o compresión de la lectura; agrafía, incapacidad adquirida en la producción del lenguaje escrito. Hacia los 3 o 4 años, los niños de cualquier lugar han adquirido los elementos fundamentales del idioma que se habla a su alrededor, independientemente de lo compleja que sean la gramática y el sistema de sonidos. El desarrollo del lenguaje se produce a lo largo de toda nuestra vida. La reorganización y reintegración de los procesos mentales, que son típicos de otras funciones intelectuales, también se pueden ver en el lenguaje. En cada etapa de la vida se desarrollan nuevos aspectos del lenguaje, formas de adquirir el lenguaje, una sociedad en la que aprenderlo, de que haya otros seres humanos a los que hablar y de la motivación e inteligencia emocional para hacerlo posible. Existen potentes argumentos a favor de la hipótesis de que el lenguaje está determinado biológicamente, de que debe su existencia a estructuras especializadas del cerebro y de los sistemas neurológicos de los humanos. Otra forma de adquirir el lenguaje son con las llamadas neuronas espejo, que son un tipo de neuronas que se activan cuando un individuo participa en una actividad y la imita, en este caso el sonido. Por otro lado, comentar que la estructura neuroanatómica de las áreas implicadas en el lenguaje es realmente compleja. Según el neurólogo Antonio Damasio, esquemáticamente podríamos indicar que existen 3 sistemas principales que sustentan el funcionamiento del lenguaje. Sistema operativo o instrumental. Comprende área de Broca y área de Wernicke. Sistema semántico. Abarca grandes extensiones corticales de ambos hemisferios. Sistema intermedio. Sirve de mediación entre los dos anteriores, y se ubica alrededor del sistema instrumental. Ahora se presentarán algunas teorías acerca del lenguaje. Número 1. La lingüística generativa y transformacional, Chomsky, 1959. Constituyó una aportación sustancial al poner de manifiesto que el lenguaje no puede ser explicado como un simple aprendizaje asociativo a base de ciclos de estímulo, respuesta y refuerzo. Pone de relieve la función de los procesos mentales en la comprensión y expresión o producción de lingüística, sobre la base de una competencia innata, con su fecunda distinción entre competencia y realización. Número 2. Constituyen un hito sustancial los estudios del británico Frederick Bartlett, 1932, sobre la memoria humana y la comprensión.
A diferencia de las cuidadosamente controladas investigaciones del alemán Ebbinghaus, sobre la memoria en el aprendizaje de series de sílabas, carentes de significado, Bartlett, por el contrario, emplea material significativo, palabras, frases y relatos, analizando cómo en el recuerdo posterior influye el contexto cultural y experiencias previas de los participantes en los experimentos. La teoría de la percepción del tono y el volumen. Comenzaremos por recordar que existe todo un proceso por el que pasa esa vibración sonora en el aire para ser traducida como un determinado sonido, involucrando a las diferentes partes que componen el sistema auditivo. Se distinguen los sonidos por experiencias previas que están grabadas en la memoria. Ahora brevemente se explica cómo es que se distingue la variación en la altura tonal y el volumen de un sonido. Cuando se escucha a una persona que canta, se puede detectar cuando está fuera de tono. Si se está teniendo una acalorada discusión, se percibe si la persona comienza a gritar, es decir, percibimos el cambio de volumen en su voz. Por supuesto, todo esto se hace de forma automática, sin que haya intervención de la propia voluntad, pero ¿cómo se hace? Matlin y Foley afirman respecto a la percepción de la altura tonal de un sonido lo siguiente. La frecuencia de un sonido es la principal determinante de nuestra experiencia perceptual de la altura tonal. Generalmente los sonidos de frecuencia elevada tienen un tono elevado y los sonidos de frecuencia baja tienen un tono bajo. Sin embargo, la relación entre la frecuencia y la altura tonal no es tan simple. Sin embargo, para estos autores y derivado de las investigaciones que se han realizado al respecto, la frecuencia no es lo único que influye en el tono, están presentes también la complejidad de las ondas sonoras, lo cual propicia el timbre de un sonido, la duración, la amplitud de la misma, así como la atención del sujeto en cuestión. Respecto al volumen sucede algo muy similar. Las diversas investigaciones han mostrado que la percepción del volumen está relacionada con la amplitud del estímulo auditivo. Sin embargo, también están interrelacionadas la duración del tono, la presencia de otros sonidos al fondo, la frecuencia del tono, así como la percepción misma del sujeto. Algunas personas muestran una mayor sensibilidad y afirman que el volumen es más alto que otras personas y viceversa. Matlin y Foley para concluir y conciliar las diversas